creo que una de las cuestiones que, si bien decíamos, no se puede reducir el erotismo al orgasmo y sería un terrible error, pero aún así podemos apuntar a ver qué pasa con las dificultades que muchas personas pueden llegar a tener en el orgasmo, ya sea para acceder a esta posibilidad de placer o para acceder a él demasiado pronto, ¿no? Al punto en que se pierde la posibilidad de satisfacerse con eso, pues, ¿no? ¿Qué dicen al respecto ustedes? Sí. Hace ratito, justamente, para relacionar la pregunta que hacías ahorita, hablábamos sobre, bueno, yo lo entendía así como dos polos, ¿no? Entonces, por un lado está la abstinencia, que la escuchamos, ¿no? Y por el otro lado, el exceso. Entonces, ambos, pues, generan ya un proceso tal vez de sufrimiento a través del erotismo y ambos ponen en juego, ¿no? Ese placer o ese orgasmo, porque en la abstinencia te reprimes y en el exceso, pues puedes llegar ya a un paso de perversión o de alguna situación que transgreda o de la muerte o algo que transgreda las reglas de las que hablaban hace ratito. Entonces, es como una búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Y en ese equilibrio es muy probable que entonces puedas contactar más con ese orgasmo. ¿Por qué? Porque en ese equilibrio te aceptas, te permites, ¿no? Eres dentro de la relación sexual, sin el todo, pero tampoco con nada. ¿Me explico? Bueno, lo veo yo. Sí. Yo pensaría como voy a poner una, que lo yo pongo así como analogías, como una analogía como de señora, ¿no? Como una plantita, ¿no? O sea, como una plantita. O sea, no la puedes dejar seca sin agua, necesita para vivir, no la puedes saturar de agua porque se muere, ¿no? Entonces, creo que a mi percepción, el orgasmo tiene que ver con un proceso siempre activo y esto es muy importante. O sea, es un proceso activo de acercamiento y de incorporación desde lo erótico, el encuentro con el otro, para el proceso del orgasmo, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de que es ese proceso que de hacer, pues es un proceso activo, es un proceso de mi responsabilidad y de encuentro con el otro para poder lograr esto, ¿no? Y creo que algo que jode totalmente en este sentido, pues es la expectativa de uno, como tener que, como estos imperativos de los que hace rato hablaban, y de que el otro es responsable de que yo, ¿no? Cuando es una experiencia que es totalmente, lo voy a decir yo desde lo que yo hago, pues es una experiencia totalmente de libertad, pues la libertad implica un proceso activo de acercamiento al mundo, al entorno, de obtener y de generar para ti mismo y para afuera, ¿no? Entonces, no puede ser un proceso pasivo, no puede ser un proceso de arte de magia, no hay receta, ¿no? Y no hay mandato. Es un proceso de autoexploración y un constante, es decir, no es una línea, es un proceso de va y ven, que puedes ir encontrando, construyendo y como cualquier cosa que uno aprende a hacer, aprendes a manejar, la primera vez estás medio menso, la primera vez se te para el carro, en la medida en que lo vas haciendo, va siendo más fácil, vas haciendo más hábil y vas encontrando otras formas diferentes de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Yo pensaba ahorita que hablamos, o sea, como dificultades, ¿no? Dificultades en el orgasmo. Bueno, yo creo que sí es importante puntualizar que sí hay algunas dificultades que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo está ahí. O sea, biológicamente hay un cuerpo que tiene que tener algunas funciones para que se pueda dar el orgasmo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento leí un artículo de que hay diferentes tipos de himen, ¿no? Y esta capita que se rompe en las mujeres cuando tienen la penetración o alguna relación sexual, y que el himen es muy diferente en cada mujer. Hay unos himen que son súper gruesos y que aunque entre el pene no lo puede romper, entonces es muy doloroso para una mujer porque su himen es muy fuerte y tiene que ir con un ginecólogo, que puede ser, no sé si han visto esta serie de Poco Ortodoxa, que a ella le pasa algo que tiene que ver con mucho dolor. Entonces, no sé, a lo mejor puede haber algo del orden de lo biológico, ¿no? Algunas formas de, ajá, exacto, vaginismo, o sea, claro que hay algo que tiene que ver con lo biológico, pero no todo. ¿No? Yo creo que algo que dificulta también en el orgasmo, o sea, bueno, el punto número uno sería esto referente a lo biológico y el punto número dos sería la historia que nosotros nos hacemos en nuestra cabeza, en nuestro psiquismo, a través de lo que hemos vivido, de lo que implica el orgasmo, ¿no? La culpa creo que es el principal factor que dificulta el orgasmo, porque en una ocasión me tocó escuchar así en una charla con una conocida que decía que ella, el día que se casó, su abuela se acercó y le dijo, hoy en la noche te va a pasar algo terrible,
entonces tú cierras los ojos y ofreces todo eso por tus pecados. Y si tú lo gozas, es del diablo. Entonces, o sea, ¿cuántas cosas nosotros nos venimos inventando en la cabeza, no? Con cuántas cosas hemos crecido a lo largo de nuestra vida que nos impiden, que nos dificultan, claro, ese encuentro con el otro que tiene que ver con lo placentero. Creo que muchas de esas cosas, palabras, frases que escuchamos a lo largo de nuestra vida nos dificultan muchísimo que en la vida adulta podamos tener un orgasmo con el otro por todo lo que me vengo construyendo, ¿no? Sí. Ujú. No sé, yo creo que al final... Ah, tú ibas a decir algo, ¿no, Diana? Sí. Antes de quitarte la palabra. Yo, bueno, me quedé pensando como en esto del proceso y también ahorita que te escucho, Mariana. O sea, yo también creo que pues es algo que implica, o sea, como todo un movimiento. O sea, no... Hace rato no me acuerdo en qué momento pensaba, nada más que ya no lo dije, que una vez alguien me platicaba, o sea, como que estaba intentando bailar con alguien y como que no fluía. Y que la chava le dijo, o sea, como, oye, espérate, o sea, pues no es así como... No estamos bailando. Ajá, o sea, es como, pues es como platicar, tiene que fluir, o sea, no es como que estás platicando y de repente metes un tema que no tiene nada que ver, o sea, tiene una secuencia. Entonces, o sea, creo que eso aplica como en todas las actividades, en todas las actividades que pueden ser eróticas, incluyendo como pues el acto sexual. Entonces creo que es como, no puedes llegar y tocar a la mujer o tocar al hombre así nomás porque sí, porque eso también ya sería perverso, porque implica todo un proceso, o sea, como para que el cuerpo esté dispuesto, o sea, como a llegar al orgasmo, o sea, lo tienes que preparar, lo tienes que trabajar. Sí, sí. Creo que es también como cuál es la realidad de yo, por ejemplo, yo mujer, yo esposa, yo pareja, cuál es como la capacidad de mi cuerpo, ¿no? Como le decía Mariana, o sea, de qué manera es mi orgasmo, ¿no? Porque a lo mejor si tú quieres que mi orgasmo sea como tú te lo imaginas, como a ti te platicaron que debe ser, pues probablemente no va a pasar. Y entonces mi cuerpo va a sufrir porque entonces va a decir, es que no llego o no estoy cumpliendo lo que él necesita y entonces yo tampoco. Entonces es como ser un poco consciente, o más bien mucho consciente del cuerpo de mi pareja, cómo vive el orgasmo, hasta dónde es su capacidad emocional, física, es más, si quieres, hasta espiritual, y cuál es la mía. Y sobre eso, pues ahí hacer como decir, ok, ¿no? O sea, entonces no nos vayamos como a cuentos mágicos que solo va a generar que entonces la pasión y todas estas cuestiones pues sean más sufridas que deseables. Ahí yo resaltaría mucho la parte de la palabra. Creo que tanto en un vínculo con otra persona como en el propio discurso que tú te vas planteando es muy importante el cómo vas apalabrando todo lo que vas viviendo en tanto sensaciones, en tanto experiencias. Primero con uno mismo, ¿no? Porque también es como lo que les comentaba, saber definir, bueno, esto no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? O sea, ¿qué hace que no me guste que me toquen así? Y bueno, si no es así, ¿de qué otras formas puedo encontrar como algo que me guste? Y por otra parte, la parte de poder apalabrar todo con el vínculo que estás creando. Bueno, lo necesario, ¿no? O sea, así como de, oye, esto te gusta, esto no te gusta, porque a veces también un problema podría ser el no platicar de eso y tratar de hacer como un sinfín de movimientos, sinfín de tácticas y que no funcione, pero a lo mejor sería más sencillo si nos pudiéramos sentar a charlar, ¿no? O sea, mira, a mí me gusta esto, a ti qué te gusta, qué podemos hacer, qué podemos compartir, qué podemos crear, ¿no? A partir de la palabra. Ujú. Sí, solo a mí me gustaría trazar un punto medio porque ni creo que se pueda palabrar todo, ni creo que se pueda estar totalmente consciente del otro, ni creo que se pueda apalabrar en todo momento o decirle al otro, oye, no, así siempre, esto no me gusta, esto sí me gusta, porque entonces sería hacer un manual para el encuentro con el otro, ¿no? Y se perdería justamente como este erotismo, como de, ay, ¿le habrá gustado? ¿No le habrá gustado? Hoy se veía más contenta o sí le dolerá la cabeza o qué estará pasando, ¿no? O sea, como que creo que esa búsqueda, o sea, creo que hay que sostenerla. Sí, es importante eso. Bueno, perdón, antes de que adelante no dices. Es que justamente escuchando a Adri, pienso justamente en las ideas, las creencias con las que llegamos a la hora de intimidar con alguien. Porque una de las mayores dificultades, ¿no?, que yo escucho a través de la sexualidad y para llegar a un orgasmo o a un placer, son las inseguridades.
las mismas inseguridades de la persona, ¿no? Cuando tú llegas a esa relación sexual con primero ciertas expectativas, no solamente de la persona, sino de ti mismo, de lo que tienes que cumplir, y luego con un protocolo, ¿no? Un protocolo, un manual de cómo debería ser, pero además con pensamientos o ideas de no soy suficiente o esto no me gusta de mí mismo, ¿no? Ese es como un caparazón, o sea, es como si llegaras con una armadura, ¿no? Y si no te desarmas con la persona, entonces es mucho más complicado llegar a ese punto de placer, de satisfacción, libertad, decías hace ratito, ¿no? Estar con esa libertad de yo soy esto que ves, ¿no? Y es bien complicado y es todo un trabajo también personal, ¿no? Y es que a mí se me hace muy interesante pensar el orgasmo como, pues, una facultad del cuerpo, o sea, como esta maquinaria que está precisamente equipada con diferentes, o sea, con la posibilidad de llevarse a este tipo de sensación tan placentera que puede llevar a esta descarga única y sumamente, o sea, como en un placer, podemos decirlo, máximo, no sé, o sea, no sé si hay otro placer que lo pueda equiparar o superar, pero precisamente que para llegar a este punto, o sea, la estimulación requiere como todo esto que ya hemos hablado, pues, ¿no? O sea, requiere todo un trabajo previo y ese trabajo previo fluye. O sea, creo que lo interesante es que sea con uno mismo a través de los encuentros autoeróticos, ¿no? Que muchas personas también no se lo permiten, sobre todo muchas mujeres no se lo permiten tampoco, pero sobre todo en el encuentro con la pareja es algo que en la medida en la que fluye, en la que surge como esta sinergia como en el baile. Creo que el baile se me hace como una metáfora muy padre del encuentro sexual, pues, ¿no? Que ahorita lo veremos más adelante con el siguiente punto. Pero en esta fluidez precisamente es como permitirse que haya una sinergia que encamine hacia este punto. Y algo maravilloso en la vida, pues no me dejarán mentir, es cuando viene un orgasmo simultáneo, ¿no? No es fácil de conseguir, pero ese encuentro es incluso hasta biológicamente es todo un rollo, porque también, curiosamente, cómo surge en el orgasmo del hombre la eyaculación, ¿no? Y en el orgasmo de la mujer, la contracción, pues, ¿no? O sea, es como si existiera ahí en el orgasmo el empuje hacia la fusión en cierto sentido. Y es algo maravilloso, pero se requiere de algo que ni siquiera tiene que ser racional, pues, ¿no? Viene meramente de una cuestión de las pasiones. Y cuando algo se le pone diques a esa cuestión pasional, ahí es donde empezará a haber como ese conflicto, ¿no? Incluso yo me atrevería a comentar, Sergio, ahorita que decías eso, ¿no? Hablabas tú de una relación hombre-mujer, pensaba primero en las relaciones homo, y después me acordé, no sé, bueno, debieron de haber visto la película de Sexo, Pudor y Lágrimas, pero es bien interesante, en una de las escenas, al principio, cuando se van todos los hombres a un departamento, creo que es el personaje de Telch, no estoy seguro, están hablando del sexo, de la pareja, porque son 3 matrimonios, todo el rollo. Y entonces él dice, yo cojo por compromiso, porque lo mío son las chaquetas. Así lo dice tal cual, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, ¿y qué tal? ¿Qué tal que si el tema del erotismo, el orgasmo, o sea, lo tenemos siempre como en este esquema heteronormado de hombre, mujer, penetración, orgasmo mutuo y consentido, bla, bla, bla. Y que quién sabe, ¿no? Porque él lo que significa, digo, es una película, ¿no? Habrá que ver, pero pues es que él experimentaba a través del proceso individual, ¿no? ¿No? Y ajá, exactamente, los que no tienen pareja, ¿no? O las parejas homo, o las mujeres que no logran la penetración por el órgano viril y a lo mejor otro, no sé, tantas cosas y tantas formas, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender que es un proceso totalmente singular y que no tendría que responder como a una forma, pues, sino como a ese proceso de experiencia de placer. Y lo hilo un poquito en lo que hablábamos hace un rato sobre el clítoris y la clitorictomía y la clitorictomía emocional que le hacen a las mujeres mexicanas. Curiosamente, el clítoris es el único órgano en el ser humano, en el cuerpo humano, que su única función, biológicamente, pues es el placer, ¿no? Entonces, pensar que este erotismo o este orgasmo como ese fenómeno, ese proceso, no sé cómo llamarlo, que apunta al placer. ¿Qué, cómo y cuándo? Creo que es un proceso individual y que habremos que verlo desde muy, muy lejano para no poder marcar tantos diques y entonces no contribuir como a esta idea social de que tiene que ser de esta manera y si no, estás mal, estás jodido, estás fregado o no sirves, ¿no?